Hola, mi nombre es René Ortiz y te doy una cordial bienvenida al curso Optimizando la experiencia del cliente. Este es un programa de 16 horas distribuidos en 4 semanas virtuales en las que desarrollaremos básicamente 4 unidades temáticas. Comenzaremos discutiendo en qué consiste la experiencia del cliente y cómo se le gestiona. Seguidamente discutiremos cuáles son los indicadores que se utilizan comúnmente para medir, analizar y gestionar la experiencia del cliente. Luego pasaremos a discutir en qué consiste el Customer Journey Map y cómo se optimiza, digamos, el recorrido del cliente a través de los diferentes puntos de contacto con la marca en todas las etapas del ciclo de vida del cliente. Para finalmente discutir el tema de cómo se optimiza la experiencia del cliente en base a un mejoramiento de los procesos y comportamientos de los colaboradores que están, digamos, atendiendo al cliente tanto directamente como indirectamente a lo largo de cada una de las áreas del negocio. Eh, el curso se caracteriza por tener un enfoque eminentemente práctico. Trataremos de que básicamente se facilite un proceso de aprendizaje a partir de la propia experiencia de los participantes y desarrollaremos particularmente, por ejemplo, comenzaremos esta semana con un foro de presentaciones en el que lo que queremos es conocernos y también sobre todo conocer las expectativas que cada uno de ustedes tiene. Realizaremos un primer deber consistente en hacer una auditoría de la experiencia del cliente a partir de una herramienta creada por digamos, quien desarrolló el concepto de experiencia del cliente a partir del concepto de pistas de experiencia. Luego en la segunda unidad del curso, discutiremos en un foro cuáles son las mejores prácticas de la gestión de la experiencia del cliente durante la pandemia. Con esto lo que tratamos es de darle un contexto actual y relevante al tema. Para nadie es un secreto que luego de la llegada del COVID-19, las ventas han caído, muchas empresas han tenido que reducirse, muchas incluso han quebrado, pero lo cierto es que lo que se va viendo es que la experiencia del cliente, de hecho, pareciera ser la clave o la diferencia entre el éxito y el fracaso de las organizaciones en esta época. Lo que queremos entonces es compartir experiencias y sobre todo mejores prácticas para gestionar la experiencia del cliente en cada uno de sus negocios. Y desarrollaremos un pequeño deber orientado a, digamos, aprender a calcular y a analizar los indicadores de experiencia de cliente. Luego, en la tercera unidad, realizaremos un foro dirigido a discutir cómo podemos optimizar el recorrido del cliente para conquistar su lealtad, basado enteramente en su propia experiencia, en sus mejores experiencias, sus peores experiencias. De allí se derivará, digamos, las recomendaciones que cada uno de ustedes, bueno, pues tengan a bien compartir con el resto del grupo. Y también desarrollaremos un pequeño deber orientado a diseñar el recorrido del cliente tal cual es en la actualidad. El último tema del curso nos dará pie para discutir en un foro cuáles son las mejores prácticas de gestión de la experiencia de los empleados durante la crisis. Por ejemplo, cómo podemos mantener su motivación y su compromiso con la organización. Y tendremos un deber orientado a diseñar lo que se conoce como el Service Blueprint, tal y como es hoy. El curso, básicamente, su evaluación consistirá en un trabajo de curso final que se irá construyendo a lo largo de las 4 unidades temáticas y los deberes que vamos realizando en cada una de ellas. Sobre todo cuando tengamos, digamos, diseñado el Customer Journey y el Service Blueprint Assist Today, procederemos entonces a realizar un análisis de las fortalezas, las debilidades
y los riesgos que representa, tal y como es hoy, tanto para clientes y colaboradores, y en base a ello, el entregable final consistirá en un, digamos, diseño o rediseño del Customer Journey, del Service Blueprint deseado futuro. Quiero entonces ahora referirme brevemente al primer tema del curso, Introducción al Customer Experience Management. Este curso, este tema o esta unidad lo desarrollaremos a lo largo de la presente semana, entre el día 7 y el día 13. Y básicamente quiero en breves minutos resumirles la idea central del tema. Peter Drucker, el gurú del management, solía afirmar que el propósito de un negocio es conseguir y mantener clientes. Y ciertamente esto nos lleva a la necesidad de competir. Y hoy en día, digamos, se afirma que o te distingues o sencillamente pereces. Y ya los negocios no compiten, digamos, basados en la calidad del producto, ni siquiera basado en el precio, ni siquiera la relación precio-valor. Pero tampoco es suficiente el servicio. Hoy las compañías compiten básicamente en base a la experiencia del cliente. Gartner predecía que para el año 2019 el 81% de las compañías a nivel mundial estaría compitiendo en base a la calidad de la experiencia del cliente. Esto obviamente es antes de los tiempos de pandemia, pero incluso hoy en día lo que vamos viendo es que solo las empresas que están rediseñándose y proveyéndole al cliente una experiencia superior son las que están teniendo más probabilidades de sobrevivir y salir fortalecidas de la crisis, e inclusive recuperándose más rápido y saliendo mejor posicionadas. En realidad existen evidencias del rol que tiene la experiencia del cliente, no solamente en épocas normales, sino en épocas también de crisis. Por ejemplo, entre el año 2007 y 2009, el rendimiento total acumulado de las acciones de las empresas líderes en experiencia de clientes triplicó al de las empresas rezagadas. De manera que lo vemos antes y lo vemos hoy. La gestión de la experiencia del cliente es la diferencia entre el éxito y el fracaso de los negocios. Por ejemplo, la compañía Tesla duplicó sus ventas en China entre diciembre del 2019 y marzo de 2020, a diferencia del resto de las marcas que redujeron sus ventas a la mitad en ese mismo periodo. La compañía Netflix, por ejemplo, duplicó su ganancia en el primer trimestre de 2020. Los clientes de Zoom pasaron de 10 millones a 200 millones desde diciembre de 2019 a marzo de 2020 y hoy tienen más de 300 millones de clientes. Y Amazon aumentó su valor en la bolsa en un 23,6% y está vendiendo más que nunca. De manera que estas empresas han crecido justo cuando otras han caído y se debe a que precisamente son empresas que ofrecen una experiencia de cliente mucho más ajustada a las necesidades y expectativas de valor y conveniencia que tiene el cliente en medio de la crisis. ¿Qué es la experiencia del cliente? Bueno, en el curso y específicamente en el manual van a haber varias definiciones, pero hay una muy resumida y que a mí me gusta mucho, que es la que da la compañía Forrester. Forrester afirma que la experiencia del cliente es simplemente cómo los clientes perciben sus interacciones con su empresa, a lo que yo añadiría interrelaciones con su empresa a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida, tanto antes como durante y después de la venta. Hay que decir que la experiencia del cliente tiene mucho que ver con las emociones, cómo una empresa hace sentir al cliente. Pero en sentido general hay tres elementos que el cliente suele considerar a la hora de evaluar la calidad de su experiencia. En primer lugar, la primera pregunta que un cliente se hace, y es lo básico, o al menos lo mínimo que un cliente espera, es que los productos y servicios que adquiere satisfagan sus necesidades. Se trata de la experiencia funcional. Pero no basta con que satisfagan sus necesidades. Debe ser de forma rápida, de forma fácil. Es decir, debe ser una experiencia definitivamente accesible y pareciera que eso es un elemento diferenciador fundamental. Pero tal vez lo más importante es cómo la marca, cómo el producto o servicio hizo sentir al cliente. Esto es lo que es la experiencia emocional.
Y lo que se sabe es que el 70% de las experiencias de compra al cliente son juzgadas en base a cómo los clientes sienten que están siendo tratados. Las emociones, de hecho, tienen más influencia sobre la lealtad que la efectividad y la facilidad en casi todas las industrias. Vamos a ver este tema a través de toda una serie de recursos y actividades a lo largo de la semana. Yo les recomendaría que lean detenidamente el manual de lectura número 1 sobre el tema y que además vean los videos, digamos, que hemos subido a la plataforma acerca de diferentes temas contenidos de la unidad. Y estén pendientes entonces a la videoconferencia que tendremos el día viernes a las 18:30 horas, destinada a resumir puntos claves, discutir preguntas, digamos, de repaso, que inclusive encontrarán pistas de los temas que trataremos en la videoconferencia en la propia lectura. Hay toda una serie de casos, de incidentes que están allí y que sencillamente yo les anticipo que su contenido será discutido en la primera videoconferencia. Todos los viernes vamos a tener videoconferencia para resumir, digamos, la semana y esa será una constante en las próximas 4 semanas. De manera que espero que disfruten el curso, que aprendan muchísimo y que sea esta una oportunidad también para divertirnos aprendiendo.